Hola, pues vamos con los comentarios alrededor de lo que se pudo revisar en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto. Jojo Rabbit fue una de las más comentadas, de las más esperadas. Había mucha expectación para ver qué es lo que había hecho Taika Waititi. La gente que no lo conozca puede revisar sus películas, no es nada difícil de alcanzar, algunas de ellas incluso están en Netflix y les va a ayudar bastante, yo creo, para entrar todavía más fácil al tono y a la intención de lo que presenta en Jojo Rabbit, que es de entrada una película no tan, digamos, redonda como se les ha querido decir, pero tampoco es de ninguna manera insulsa y completamente despreciable. Se trata de una sátira, es ahí donde mucha gente está tropezando, ¿no? Mucha gente está creyendo que se trata de una comedia, en realidad es una sátira, se ha anunciado desde el anuncio, desde los pósters, un poco para darnos la pista, lo cual juega para bien y para mal de la película. No es una comedia, y justo por ahí es por donde hay que comprender el primer paso que da la película para hacernos entender el mundo que va a dibujar. Por un lado, se toma las libertades que otros directores, otros autores han tenido, entre ellos el más famoso yo creo que Quentin Tarantino, para poder utilizar música que no tiene que ver con la época que está retratando, en este caso el final de la Guerra Mundial, y a través de eso hacernos comprender por dónde va a caminar la película. El ejemplo lo van a tener ustedes en los dos primeros minutos de la historia, cuando al introducirnos a esta locura en la que vivía el pueblo alemán, engañado por supuesto, del final de la Segunda Guerra Mundial, Taika Waititi, una vez presentándonos a su personaje central, que es Jojo, encima la versión en alemán de I Wanna Hold Your Hands de los Beatles, mientras vemos imágenes de mítines nazis, por supuesto con la gente levantando el brazo para saludar a lo que ellos llamaban el Führer. Entonces este choque, esta contradicción de ideas, esta contradicción de tonos, este enfrentamiento entre lo que se pudo ver que ocurrió y lo que Waititi dice, yo lo voy a tratar de esta forma, es donde tenemos que tragarnos, digamos, la primera píldora de la película, indispensable para poder seguir caminando en la pequeña maquinaria que Waititi establece, repito, a través de esta sátira basada en la novela de Christine Leunens que se llama Cajun Skies. Y es justo en medio, en esta enorme pastilla satírica, en donde la película poco a poco va desarrollando lo que yo considero su mejor y más valioso mensaje. Entender y comprender que muy buena parte del pueblo alemán vivió el engaño, se tragaron la mentira de la ideología nazi y vivieron engañados toda su vida y buena parte después de la Segunda Guerra Mundial por este bombardeo ideológico, este bombardeo mediático que les hizo creer que lo que los nazis decían no solo era verdad, sino que podía llegar a construir un futuro real en este mundo. Entonces, yo creo que lo que Taika Waititi dice de entrada, muy por debajo de su historia, es el pueblo engañado vivió esta ideología de la misma manera que la está viviendo Jojo, y nosotros de este lado del planeta tenemos que empezar también a comprender y a matizar lo que ocurrió en la Alemania de esos años y lo que ocurre en la Alemania de estos años. Ni todos los nazis fueron alemanes, ni todos los alemanes fueron nazis. Yo creo que ese es el mensaje central de la película, establecido a partir del personaje Jojo, un niño pequeño que tiene 10 años y que en consecuencia, si hacemos la cuenta, ha vivido toda su vida bajo el bombardeo de la ideología nazi, es todo lo que él conoce del mundo y en consecuencia se lo cree a pie juntillas. Él cree, jura y perjura que lo que le han dicho es verdad, es la única realidad que conoce, y lo que vamos a ver alrededor de él es diferentes elementos que Waititi, eso sí, acomoda muy bien para poder empujar la verdadera intención de su película. Por un lado, la figura de la madre sola, interpretada de una manera muy, muy eficaz por Scarlett Johansson, y esta madre sola que prepara al hijo para sobrevivir a la guerra, en medio de la enorme opresión y persecución que significaba vivir en esos años en Alemania, ¿no? Y a través de ella, Waititi establece, por ejemplo, un símbolo muy interesante, muy bonito, que además nos va a entregar uno de los momentos más duros de la película, alrededor de los zapatos de la madre,
que luego se va a ir transformando hasta el capítulo final, en donde tendremos el cierre del significado de ese símbolo con otros zapatos muy parecidos. No voy a decir más, ustedes lo van a detectar perfectamente bien en la película, porque además la película es muy sencilla de leer, ventaja y desventaja al mismo tiempo. Otro de los elementos que juegan ahí, por supuesto, la maduración del propio Jojo, la maduración de este personaje que poco a poco, conforme la guerra va terminando, y él se va dando cuenta que hay otras realidades en el mundo, va cuestionando sus propias convicciones infantiles, las únicas verdades que conoce, para eventualmente decidir si las enfrenta o no. Y ello, por supuesto, da como resultado una película pacifista bastante más madura que otros intentos con los que se les podría comparar, como la famosa La vida es bella, que es muy, muy dulce y muy, muy fantasiosa. Aquí, por supuesto, tenemos un final probablemente igual de fantasioso, pero que aún teniendo las mismas incongruencias que tiene la vida es bella, como digamos, la presencia obvia y clara de la bandera de Estados Unidos en la liberación de Berlín, sabiendo que no fueron ellos los únicos que acabaron la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene esas fallas, que yo creo que ya también deberíamos ir asumiendo como fallas a la hora de querer retratar la historia, como en este caso, sí tiene una gran diferencia y una enorme ventaja frente a La vida es bella. Mientras allá nuestros personajes centrales vivían, o por lo menos uno de ellos quería hacer vivir al otro dentro de una burbuja de mentira que lo protegía, aquí nuestro personaje central sí tiene y está forzado por él mismo a combatir esa mentira, a superarla, a superar el autoengaño, que es algo que La vida es bella ni siquiera intenta buscar. ¿Por qué ha decepcionado la película a mucha gente? Yo creo que en primer lugar porque creen que es una comedia, y como ya se los dije, se trata de una sátira, se trata de exponer y criticar los graves errores de algo o de alguien, en este caso de la ideología nazi, de todo el discurso nazi de Adolfo Hitler, a la hora de exponerlo y exagerar y modificar ciertas, digamos, facciones de aquello que se quiere criticar, en este caso, el gobierno nazi en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. En segunda, porque los toques de comedia, los pocos toques de comedia que realmente tienen, están justo dentro de la mecánica de la sátira, es decir, y lo dicen en la misma película, esto es chistoso porque fue real. Un ejemplo muy claro, o por lo menos como yo lo entiendo, Taika Waititi usa las frases típicas de la ideología nazi en sus personajes, que son completamente ficticios, para hacernos ver lo ridículo de esas frases, de ese pensamiento, en un mundo real como el nuestro. Así es como funciona la sátira, y la poca comedia que se genera dentro de ella viene justo ahí. Es chistoso porque es verdad. Estas frases suenan completamente absurdas porque realmente alguien creía en ellas, y ahí, repito, se refuerza el mensaje central que les dije al principio de este comentario. Mi parte favorita de la película es el último capítulo, el capítulo del desenlace, en donde tenemos a Jojo enfrentado por completo al mundo, ve el final de la guerra, el final de todo lo que le han obligado a creer, la enorme locura en la que se convierte el Berlín de la liberación, pero en lugar de hacerlo como muchas otras películas, incluida La Caída, por ejemplo, en donde el horror es prácticamente tangible, Taika Waititi lo plasma desde, como lo ha hecho toda la película, la óptica infantil, viendo cómo los ojos de un niño ven como locura al mundo adulto, sabiendo además que el mundo adulto era en realidad una locura. Entonces, en lugar de ver matanzas y ejecuciones, que las vemos con la virulencia y lo violento de la realidad, lo vemos en una especie de círculo, de circo de 1000 pistas, en donde nada tiene sentido, pero al mismo tiempo están personajes que hemos conocido a lo largo de la historia. Es mi capítulo favorito porque se cierra el símbolo de los zapatos, porque vemos el rompimiento del personaje con la mentira, y porque efectivamente la película se convierte en un mensaje de tolerancia y de pacifismo. Los grandes errores de la película no explora más, se queda justo donde les acabo de decir. Hay muy poca rabia, y yo creo que dado el tema debería haber mucha más, un poco más de coraje en la película. Si bien hay algunas escenas y algunos encuadres que nos hablan de un entusiasmo visual interesante de parte de Waititi, esta luminosidad
a veces le estorba, ¿no? Este pequeño despliegue visual que la película ejecuta a veces le estorba, porque nos damos cuenta que nos está cuidando, nos está llevando a una zona de seguridad en donde, estando ahí, nos damos cuenta, aun con un poquito de ojo crítico, que los personajes no tienen mucha más profundidad de lo que les acabo de decir. Es decir, Jojo y sus contrapartes, en especial la contraparte femenina, la voy a poner así, que deberían evidenciar mucho más las contradicciones que están viviendo, el rompimiento de un mundo anterior con el que viene, y a través de ellos nosotros ver las enormes contradicciones de la guerra. No tienen esos matices, no hay un enfrentamiento real entre los sufrimientos tanto de lo que unos hacen sufrir a los otros, como los nazis a los judíos y a los perseguidos, como el sufrimiento de los judíos, en este caso, que es donde se centra la película, en esta etapa de la historia de la humanidad. En consecuencia, es una película poco arriesgada, es una película que desafortunadamente vuelve superficiales a los demás mensajes por no profundizar en sus personajes, aligerándola incluso dentro del tono de sátira que ya había tenido en un principio muy claramente expuesto. Una película más cruel no era necesaria, pero sí incidir más en las contradicciones de los personajes, especialmente en mi capítulo favorito, que era justo al final. Se sabe, yo no la he leído, pero se sabe que Cajun Skies, la novela en que está basada la película, tiene un tono bastante más dramático. Waititi nos lleva a la zona de seguridad, le quita todo eso, lo coloca como una reflexión, digamos, lejana y poco fundamentada, ¿no? Estas grandes, este tono dramático está ahí muy escondido en la película, nos deja la opción muy escondida de tomar ese tema y platicarlo, y nos coloca en una especie de escenario en donde él ejecuta un gran ejercicio de prestidigitación que hace no otra cosa sino complacer a los mercados. Es decir, hace el truco enfrente de nosotros, nos gusta el truco, nos tragamos el truco, nos damos cuenta que nos está gustando el truco, pero nos vamos a quedar ahí porque sabemos que los estudios, estamos moviéndonos dentro del marco industrial del cine, están mucho más contentos si nosotros nos sentimos seguros, y en consecuencia no van a proponer algo bastante más arriesgado e inquietante de lo que la taquilla pueda soportar. Ahí está el grave error de la película, y creo que le había venido muy bien, como dije hace rato, un poco más de rabia. Por eso yo creo que la parte más atrevida de la película va a ser, a final de cuentas, este símbolo alrededor de los zapatos de la madre, mucho más allá de la utilización de Hitler como elemento cómico o satírico dentro de su historia, que, siendo honestos y recordando un poquito, no es ni la primera vez que ocurre, pensemos en El Gran Dictador, ni va a ser la última. Se ha utilizado a Hitler de esta forma, sí, ahora causa más incomodidad por los tiempos que vivimos, pero va a seguir ocurriendo, y creo que por lo menos en estos tonos debería seguir ocurriendo. Son temas que no hemos solucionado, ya lo dije al principio de este problema, matizar la concepción de Alemania de ese año y de ahora. Entonces, este Hitler de onda tragicómico que tenemos con Waititi no va a ser de ninguna forma, por la falta de riesgo, la parte más, digamos, significativa de la película. Eso está depositado en la figura de Scarlett Johansson, así como la pone Taika Waititi. Ahí se las dejo, el comentario de Jojo Rabbit, que desafortunadamente llega a México hasta enero. Saludos.